Gracias a la Tertulia Nacional por el espacio y por esta oportunidad de escucharlos también a ustedes que escriben en verso, en prosa, sobre todo compartir algunas palabras también entre nosotros. Creo que es muy importante escucharnos, conocer algunos estilos, y yo en esta ocasión pues vengo a presentar de alguna manera pues en forma lo que es mi nuevo libro, que sigue en construcción, titulado Solipsismos, cuyo antecedente inmediato pues son los soliloquios. Digamos que este sería la segunda edición de los soliloquios. En efecto, como dijo Alex, es un libro de corte más tendiente a la filosofía y al rigor del aforismo. Entonces llevo pues prácticamente desde la adolescencia ejercitando esta forma literaria que en nuestro país es raramente cultivada pues de manera seria, ¿no? Se han hecho pues algunos ejercicios, pero que terminan en la hilaridad en su mayoría. No tenemos en realidad filósofos con un pensamiento original de este país, son rarísimos o casi nulos, ¿no? Por ahí identificamos algunos nombres: Vasconcelos, José Vasconcelos. Quizá ya explorando su obra pues nos damos cuenta que realmente pues tenía una propuesta original, pero no tenemos pensadores de la talla de un Nietzsche, de un Blaise Pascal, ¿no? Francés, ¿no? Y el aforismo me ha dado la oportunidad de explorar ciertos temas con ese rigor también, ¿no? Alex, por ejemplo, mencionó uno, ¿no?, que es muy breve, pero que es también como pues un eje, la piedra angular de un pensamiento que yo he ido construyendo. Mi primera obra a los 24 años fue pues un libro de 450 páginas, algo así, en donde viene ese aforismo, ese solipsismo que ya después le fui dando ese carácter y que engloba muchas respuestas que yo andaba siempre en búsqueda, ¿no? La lectura siempre ha estado presente en mi vida, y también por eso mismo los temas pues rondan en estos 15 capítulos, porque ya vienen organizados por temas, y le pedí al maestro Alejandro del Centeno si podemos platicar acerca del capítulo pues referente a la ars poética o a la creación poética, que eso es lo que nos concierne en esa faceta, pues en su mayoría los que estamos aquí presentes, que es la creación literaria o la creación del verso, el poema, y de esta pues temática referente a la estética de la palabra, ¿no? Sí hay un rigor, por supuesto. Las preguntas de siempre: ¿quién es poeta, quién no es poeta? Si lo que estoy escuchando es poesía, si no es poesía. Creo que me he dado la tarea de explorar esas cuestiones, y bueno, vienen algunas ideas para definir lo que es pues esta gran duda que nos atañe, ¿no? Les comparto, parte de lo que será el capítulo específico de la ars poética, ya explorada por Aristóteles, ¿no?, y donde vienen algunos lineamientos que se fueron desarrollando ya de manera póstuma por los filósofos en especial, ¿no? El poeta es muy raro que entre a estos estudios de cómo explorar la palabra ya en un rango poético. Es muy raro. ¿Por qué? Porque generalmente nos absorbe mucho la parte creativa, desarrollar el poema o el poemario, y pues nos olvidamos de la cuestión de fondo, la cuestión técnica. Sin embargo, los grandes poemas tienen un trabajo muy arduo detrás de sí. Está el poema de largo aliento, el poema de Sor Juana, El primero sueño, es un poema filosófico, ¿no? Muerte sin fin, aunque al final por ahí no mantiene el rigor técnico,
pero es un poema filosófico de gran complejidad, ¿no? Son poetas, son poemas que quedan pues para la historia de la literatura, no nada más de México, sino en habla hispana. Entonces me voy a enfocar algunas ideas para no aletargar más, ¿no? La dinámica de la tertulia. Y va a ser en este capítulo primeramente comentarles que ambas portadas a mí me gusta pintar igual. La primera de los soliloquios 1001, en referencia al aforismo, que es una expresión brevísima, concisa, pues qué lenguaje más compacto que el lenguaje binario de las máquinas, ¿no? Entonces fueron 1001 sentencias, ¿no? Algunas para esta versión de los solipsismos, pues las eliminé, cerca de 100 aforismos, los he ido pulimentando. Y en esta segunda edición, bueno, que también ambos tienen pues es un autorretrato, lo hice al óleo en la ciudad de Ámsterdam, ya en algún momento daría detalles de esa experiencia. Y el segundo fue un retrato pues con los acrílicos, lo hice en mi pueblo, en San Miguel Regla, y en una etapa muy complicada de mi vida, muy compleja, hace 2 años. Entonces, pues, ¿qué hacen los poetas sino pues, hablar de sí mismos? A veces que pues, nos hartamos entre nosotros, ¿no? Siempre me acuerdo de esa máxima, no creas que todos tienen tantas ganas de escucharte como tú las tienes de hablar, ¿no? Entonces siempre me queda muy presente eso, porque sí, bueno, venimos, nos escuchan, quedamos, nos subimos al pedestal, aquí está el gran poeta esperado, ¿no? Y termino de lanzar ahí, que generalmente pues es narrativa lo que se comparte, y nos vamos, ya no supimos nada, y ahí quedó, y así pueden pasar años, ¿no? Toda una vida creyendo que ejecutamos bien lo que queremos expresar. Eso es en la parte técnica. En la parte, digamos, más hacia lo humano, pues todos tenemos la palabra y es un gran aliciente, un momento catártico para decir, pues a través de este poema me expresé en ese momento y lo necesitaba, y pueden quedar poemas verdaderamente hermosos, pero a veces es muy difícil saber cuál poema sobrevivirá o qué verso sobrevivirá, ¿no? Y lo que decía Borges en algún momento, dice, toda información se va a desaparecer. Y si a lo mucho de los grandes poetas nada más recordamos algunos versos, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones más hacia la trascendencia. Les platico un poquito sobre el título, lo cual lo quise desprender de los Soliloquium de Marco Aurelio y ya darle un rigor un poquito más personal, ¿no? Con el término de solipsismo, solus ipse, quise mantenerme en la tradición del pensamiento breve, del aforismo inaugurado por Hipócrates y los Soliloquium de Marco Aurelio. Tomar un poco del estilo barroco de Baltasar Gracián y otro tanto de los consuelos de Schopenhauer, sin dejar la profundidad característica del pensamiento sintético, como fue el caso de Nicolas de Chamfort en sus Maximes. Caractère et anecdote, o las voces de Antonio Porquia, ¿no? Antonio Porquia fue un aforista de mucho rigor y quizá en idioma español, quizá el más pulcro y el más luminoso, el más profundo que ha existido en nuestra lengua, ¿no? Es de origen italiano, pero fue a radicar a Argentina, y él en toda su vida publicó una obra así brevísima que se llama Voces, y contiene nada más 270 aforismos, pero de una profundidad bellísima, ¿no? Les comparto uno que dice, si amas al sol que te alumbra, quizá amas, pero si amas al insecto que te muerde, amas. Y así, un rigor precioso. A él lo llegó a comentar, lo leían mucho, incluso en Francia. El mismo André Breton dijo, bueno, el maestro Antonio Porquia, ¿dónde están las voces? Y Antonio Porquia se alejó de todos estos lugares, digamos, del ruido literario, y se dedicó a la albañilería toda su vida. Le ofrecían ciertos cargos, no, aquí 270 aforismos. El capítulo que les comento tiene 250. Podría yo haber hecho 15 libros contenidos en esto.
sobre aforismo, con 15 temas diversos. Pero me gustaba más la idea de tener los contenidos en un solo título, en un solo libro, porque lo considero pues el trabajo de mi vida. Aparte, bueno, lo que he hecho en poemarios, en poemas de largo aliento, en breves, en compendios, participaciones en otras revistas literarias, antologías, bueno, eso es aparte, pero en estricto rigor el aforismo lo he contenido aquí. Entonces les voy a compartir, si me lo permiten, brevemente algunos que contienen en el capítulo F, que todos los capítulos refieren siempre a algo mínimo, ¿no? Por ejemplo, el primero, que es Astillas Ontológicas, es el que más tiene cerca de 300 aforismos, pero es de un rigor puramente filosófico. Es la ontología, tal cual. Es donde viene que compartió Alex, es el yo es el abismo, ¿no? Si lo analizamos, pues es de rigor filosófico. El que sigue es Bocanadas de Libertad, Cisnes y Virtudes, de las Artes y su método, El mundo y sus bufones, Filamentos de Poética. Entonces ahí llegamos. Que bueno, también exploro posteriormente otros, por ejemplo, hasta la locura, ¿no? Los sueños, onirismos, la sabiduría de las moscas, que va un poquito más hacia el tema de la masa, ¿no? Y aquí escogí, obviamente, por ser un tema de arte poética, algunos que estuve subrayando que tienen que ver con el arte poética de un servidor, porque cada uno, bueno, pues puede tener también sus métodos. Y les comparto esto. ¿Para qué redactar tomo tras tomo si lo esencial extraído de los libros puede sintetizarse en unos cuantos párrafos? Imprimir mejor esas líneas para no desperdiciar papel. Poesía es el artificio por el que tengo acceso a lo intangible. Otro más. Los versos que más deleitan son los que han logrado una delicada unión de los contrarios. Otro más. Plasmar en letras me da la posibilidad de capturar pensamientos y sensaciones fugaces que me nacen. Los olvido casi inmediatamente al momento de manifestarse con propia voz y debo apuntarlos rápido porque jamás vuelven a mí con idéntico sentido. El caso de cada uno de ustedes puede ser diverso, ¿no? Hay quienes memorizan sus poemas completos de sí mismos o de otros autores. Yo, la verdad, escribo para no cargar todos esos versos. Para mí, a eso me ayuda la escritura. Me sería casi imposible pues llevar mi día a día sin cargar a todas estas ideas. Otro más. No existe fórmula específica para enseñar poesía o arte. Inspiración y práctica son lo que más se aproxima a una técnica. La poesía es un viaje exótico por la sencillez de la materia. Cada trazo, cada grafía plasmada me hunde o me eleva. Pensar y escribir son dos actividades distintas. Hay escritos que no contienen mucho pensamiento y hay pensamientos que no se pueden escribir. Ellos seguirán buscando en el lenguaje, yo seguiré buscando en las esencias. Aquí me refiero más a los filósofos de la escuela analítica, o prácticamente los lingüistas, o los que estudian semiótica, se fueron básicamente al lenguaje y olvidaron, como pues los poetas en sí, las esencias, ¿no? Y ciertas sugerencias para quien escribe también, y vienen algunas, ¿no? Intenta no perder concisión con metáforas rebuscadas que tienden a lo hueco. Estamos aquí en México acostumbrados a un lenguaje súper barroco desde la época prepautémica, y es parte de nuestro estilo, ¿no?
de tal manera que hay muchísimos, aquí hemos estado leyendo sobre Martínez Ocaranza, que tiene una metáfora poderosísima, Marco Antonio Montes de Oca, ni se diga, ¿no? Él mismo decía que era el Dylan Thomas, ¿no?, de México. Entonces, nos regocijamos en el estilo de hacer poesía aquí en México con la metáfora que ya es parte casi de nuestra genética. Cosa muy distinta en la tradición inglesa o en la francesa, ¿no? La excelencia de fondo y de forma en un texto lo convierte en un artículo literario de obligada consulta. Los límites del lenguaje son remotos, demasiado débiles para que sean límites. Todo esto es sugerente, cada uno puede interpretar esos pensamientos de manera muy personal. Es decir, pues en efecto, los límites del lenguaje pues están muy lejos, porque yo puedo crear neologismos, puedo jugar con las palabras, ¿no? Y esa es la libertad, la fortuna de quien puede tener un lenguaje para sí mismo y también compartirlo, ¿no? Manantial de luz es la palabra que atraviesa las ausencias. Todo poema debe sobrevivir al minucioso proceso de mutilación y pulimento. Que cada verso sea el poema, cada palabra una estrofa y cada sílaba un sol rodeado de soles. Si se quiere extirpar lo poético de esos parajes donde la luminosidad es sobrecogedora, no es necesario un código como el lenguaje. La vida no depende de códigos, es demasiado rica y variada en conceptos sensitivos. Por fin sé el porqué de mi inquietud por rodearme de plumas y papel. Y creo que ha sido para obligarme a la actividad, pues hacer algo equivale a estar vivo. Nosotros tenemos la noble obligación de resistir y seguir cultivando la poesía, sea donde sea y sean cuantos sean. Eso dedicado a la tertulia, ¿eh? Empecé por ser meticuloso con las cuartillas, después con los párrafos, hasta llegar a aprovechar el espacio que ocupa cada palabra en una sola línea, expandiendo su peso, significados y la textura de sus melodías. Otro más, verso en deliciosa prosa y prosa en delicioso verso. Otro más. La palabra abulta o socava el fondo del oyente. La palabra, en otras palabras, consuela o hiere. Uno más. Algunos recuerdo en qué momento lo escribí, algunos definitivamente ya no. Pero lo escribí en Ámsterdam, en un desayunador. Jamás me avergoncé de haber escrito versos en servilletas que estaban a punto de deshacerse en un charco de sopa sobre la mesa de un comedor para vagos y locos. Otro más. Demasiado pronto o demasiado tarde, así es como se nos presentan las palabras y las cosas. Uno más. Yo no sé cómo justifica cada cual su estancia en esta vida. Y no me interesa. A un escarabajo le basta con arrastrar una bola de estiércol. A mí me bastan mis letras. Para escribir poesía es necesario encenderse y cruzar la nada para regresar con un palmo de luz entre los labios. Lo más difícil de ser escritor es que hay que saber con exactitud cuándo se debe colocar el punto final y, a veces, ese punto final se debe poner mucho antes de escribir la primera palabra. ¿Alguien sabe de aquí por qué no hay escuela de poetas? Es
por lo improbable de ser lamido por el fuego en pleno paroxismo, el verso se tiene que nutrir de vida, no de tratados. Para ir ya cerrando, finalizando. Es muy complicado decir quién es buen poeta, pero es más complicado aceptar. Se requiere de mucho trabajo, dedicación, originalidad, pasión, inteligencia, precisión, demencia, sensibilidad, entrega, estudio, atrevimiento y así sucesivamente para llegar a realizar un solo verso con sustancia. Un solo verso que pueda recordarnos el futuro. Repetir las mismas experiencias puede ser el mayor de los infiernos y el mayor de los absurdos. Nuestra vida no tiene sentido si solo repetimos a otros y a sus ideas. Por eso es importante leer, para no repetir lo que ya fue pensado y escrito. En los poemas, para sumar poesía, a veces es necesario eliminar palabras. El principal ingrediente de la poesía es la inspiración, en el cuento, la imaginación, para quien guste de escribir narrativo. El poeta debe ser necesariamente muy pobre o muy rico. Estar en los extremos y ser odiado por eso, solo así se legitimará su profundo desprecio por los de en medio, es decir, por los cuantiosos ordinarios. Aguas con jugarle al falso poeta, no los vaya a ningunear la historia. Si no le has dedicado tiempo a la poesía, ¿por qué la poesía habría de dedicarte tiempo a ti? Un poeta se sabe bendecido por las musas. Quien lo duda, no es poeta. Como si pusieras un carbón al rojo vivo en tu garganta y al borde del incendio, así es la inspiración, así es la poesía. Un solo poema no hace un poeta, así como publicar 10 poemarios no garantiza que uno solo contenga poesía. El que nace en la prosa hasta escribiendo versos narra, y el que es poeta hasta escribiendo prosa, su poética reluce. Época de ruinas, ni entre los escritores nos leemos. Son tan demasiados libros, solamente el tiempo puede decantar las obras que valdrá la pena leer. La vida es muy corta para hojear todo lo que se imprime. El deber de un poema es darle vida a la belleza y belleza a la vida, del mismo modo que debe darle belleza a la muerte y muerte a la belleza. Y dos últimos para terminar esta participación. Hay un niñito en mí que dicta al escritor maduro sus desolaciones y melancolías. La vida del poeta es una vida solitaria. Su andar en el mundo es un trayecto sobre zarzas y pétalos en llama. Entre más nos acercamos al silencio, reciben un doble baño de oro nuestras letras. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, Hans. Gracias, Alejandro. Un placer tenerlos en la tertulia. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Hans. Es el momento de que le puedan preguntar algo sobre el tema, sobre solipsismos, y creo que el lenguaje se decanta precisamente en la filosofía, en la poesía, y se sintetiza en este trabajo que nos presenta Hans el día de hoy.
Muchas gracias por ello. No sé si no hay alguna pregunta para Hans. Continuamos. Creo que no. Pues el libro ¿cuánto cuesta? 150. 150 el libro, y les puedo comentar, les puedo sugerir, si pueden llévenselo, un libro que se lee en la comodidad del silencio de su habitación, porque es un libro que induce a la reflexión, que induce al pensamiento y que induce a la creatividad también. Y muchas gracias por ello, Hans, porque es un placer tenerte por acá. Y bueno, paisano también del Estado de Hidalgo. Gracias, Alejandro. Muchas